Buenas tardes. Buenas, David Fernández. ¿Qué tal? Bien, David Fernández, militar y especialista, ex especialista en operaciones psicológicas, está con nosotros en este primer audio programa que vamos a hacer para YouTube. ¿Y de qué nos vas a hablar, David? Por ejemplo, del tema de la mafia saudí y la internacionalización del fundamentalismo islámico, por ejemplo. ¿Sería un primer tema Sí, interesante para ti, David? sí, exactamente. Este era uno de los temas que tenía un especial interés en total, porque realmente, Sí, siendo de un tema de bastante trascendencia a nivel político, digamos, económico, sí, y, digamos, bastante grave por lo que implica, por las implicaciones que tiene, tanto a nivel de, pues eso, de crimen organizado como sobre todo de alianzas oscuras en geopolítica, sí, pues es un tema que curiosamente no suele ser muy tratado, ni, bueno, ya no, básicamente no hablemos ya de, digamos, medios de comunicación convencionales, sino incluso dentro de los propios foros, por así decirlo, por así llamarlo, conspiranoicos, sí, tampoco es un tema que se suele trabajar demasiado, y eso que hay bastante documentación al respecto. Sí que es sí. verdad que esa documentación o esos testimonios tampoco están directamente interconectados, con lo que dificultan un poco la labor de investigación para establecer, pues, por así decirlo, ese modus operandi y esa cronología historiográfica con respecto a este grupo de poder, porque vamos a empezar a llamarlo, por así decirlo, grupo de poder, porque al fin y al cabo es lo que es. Sí, Cuando yo utilizo el término mafia saudí, no es, en realidad no explica todo el fenómeno en sí mismo, sino que simplemente es una arista más del fenómeno, es una cara más de la moneda, por así sí. decirlo. Ujú. Si quieres, bueno, para empezar un poquito, vamos a ponernos un poco en antecedentes. Para hablar de este grupo de poder habría un poco que retrocederse a las primeras décadas del siglo XX, Sí, que es cuando, por así decirlo, un puñado sí, de príncipes, de personalidades con un estatus, por así decirlo, aristocrático, sí. pero que no dejan de ser tribus que malviven en un desierto, se van, bueno, se organizan o intentan movilizarse un poco para alcanzar el objetivo de tener, pues eso, obtener la independencia de manos del Imperio Otomano. Hay que Ujú. recordar que toda la península arábiga, en lo que era los principios del siglo XX, estaba en manos del famoso enfermo de Europa que llamaban, que era el Imperio Otomano. Y hay que decir que independientemente de la capacidad real que tuvieran esas tribus nómadas del desierto de Arabia de poder luchar por la independencia, el objetivo fundamental era quitarse encima el yugo otomano, porque hay que decir que a nivel de imperio eran terriblemente severos, por no llamar sanguinarios. Sí. Ujú. Y lo que hace que, porque claro, hay dominaciones que pueden llegar a ser un poco más cómodos o más asumibles, y hay otras que no hay opción alguna a poder soportar el brutal régimen de vida al que estaban sometidos. Hay una película que a mí me encanta, que yo lo he dicho muchas veces, y para mí es lo que llaman un biopic, que es una biographic picture, o sea, una película biográfica, para mí la mejor que se ha hecho nunca Sí, a nivel de películas biográficas, que es la de Lawrence de Arabia, sí. que no Ujú. solo es un peliculón, sino que es un testimonio histórico soberbio, o sea, de Ujú. realmente lo que implicaba el brutal régimen de dominación que aplicaban los otomanos en cualquiera de sus territorios. Y en Arabia Saudí, pues esa película da pues algunas pequeñas pinceladas y te habla de diferentes reinos, porque no era un reino unificado, era, por así decirlo, pues, un conglomerado de pequeños reinos semi-independientes, nómadas, como ya he dicho, Ujú. que estaban todos sometidos a la autoridad del Imperio Otomano. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, la participación del Imperio Otomano por parte del lado de las potencias centrales, veas el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y demás, pues hace que Inglaterra y Francia, pero sobre todo fundamentalmente Inglaterra, pues se impliquen en ayudar, por así decirlo, en favorecer los fenómenos pues eso, de rebeldía, de búsqueda de la independencia de todos esos pueblos que conformaban, como he dicho, ese conjunto de tribus del desierto Sí. Ujú. que luchaban por su independencia. Como ya he dicho, con respecto a la película de Lawrence de Arabia, que fue un personaje histórico extraordinario, pues fue una persona que hizo muchísimo, que tuvo una enorme influencia, primero para ganarse el favor
de esas tribus díscolas y siempre, por así decirlo, poco tendentes a unirse entre sí, a entenderse entre sí y mucho menos a entenderse con extranjeros. Sí. Tanto es así que se habla, digamos, de que, por ejemplo, de las 250.000 soldados que llegó a enviar el Imperio Otomano a lo largo de la Primera Guerra Mundial para pacificar toda la parte de Oriente Medio, Sí. pues una quinta parte, unos 50.000, los mandó a la zona de lo que es pues eso, Jordania, Palestina y hacia abajo ya lo que es más adentro de la península arábiga. Sí. Eso con respecto a los 200.000 que enviaron a Irak, que los iraquíes siempre fueron mucho más combativos y más guerreros. Bueno, el tema es que después de la Primera Guerra Mundial, derrotado el Imperio Otomano, pues toca la partición de sus territorios y el reparto de los mismos por las potencias triunfantes. En este caso fueron Inglaterra fundamentalmente y Francia en menor medida las que se repartieron un poco los territorios Sí. del Imperio Otomano en la parte del Oriente Medio. Y concretamente Inglaterra fue la dominante durante apenas unas pocas décadas más sobre lo que sería la península arábica y concretamente los reinos de Hejaz y otros reinos como Omán y demás. Sí. Con Sultanato de Omán. El tema es que ya incluso antes de la Primera Guerra Mundial, los que por parte de las tribus árabes habían estado intentando pues eso, capitalizar ese movimiento de rebeldía y demás, los que lo habían o más habían capitalizado ese fenómeno eran los descendientes de lo que llamaban la dinastía Saud, que de ahí viene el término Arabia Saudí y demás, porque la dinastía Saud es pues eso, una dinastía aristocrática árabe que proviene de los tiempos, como siempre, bueno, como todo esté relacionado con el tema de los primeros tiempos del Islam y demás, que es supuestamente una línea dinástica proveniente del propio profeta y demás, el propio Muhammad, o Mahoma, tal y como se conoce en la cultura cristiana. Sí. El tema es, bueno, pues eso, que ellos, estamos hablando de que en aquella época aún no se había empezado a ver, sí a explotar el tema del pequeños pozos petrolíferos y demás, pero no se conocía la capacidad real a nivel de riqueza que podía tener Arabia Saudí bajo sus suelos. Ya ha empezado la década, hay que decir que Arabia Saudí como reino independiente se constituyó en 1932, no por el gran valedor de esa revolución, esa revuelta contra los otomanos, que fue el príncipe Faisal, o sea, que aún no tenían derecho a volver a proclamarse como reyes y más, el príncipe Faisal, que es el que además aparece en la película de Lawrence de Arabia, sino por uno de sus hijos, que lo recuerda concretamente por Abdelaziz. Sí. Y este programa en 1932 la independencia de Arabia Saudí y demás, y es cuando empiezan pues eso, los movimientos a nivel político, estratégico, de me acerca a una potencia, me acerca a otra. Sí que es verdad que en la época de los años 30, por ejemplo, y antes de la Segunda Guerra Mundial, hay acercamientos con respecto a la URSS, y la URSS en parte provee gran parte de la infraestructura para la explotación de los recursos del petróleo de Arabia Saudí, pero después de la Segunda Guerra Mundial y demás, y de determinados movimientos, y sobre todo cuando este rey ya fallece y hereda uno de sus hijos, Saud ibn Abdelaziz, que significa Saud hijo de Abdelaziz, de la dinastía Saud. Este es el que, bueno, digamos que reorienta su política exterior fundamentalmente a dos campos. Uno, el reclamar el posicionamiento de Arabia Saudí, digamos, en el mundo islámico, sobre todo lo que llaman el panislamismo, que luego habría que separar lo que es el panarabismo, que ahora hablaré de lo que es y por qué tienen tanta importancia estos dos fenómenos, y un poco su orientación, pues claro, se enfrenta, viendo los resultados de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues deciden posicionarse del lado de Estados Unidos y en menor medida de algunas otras potencias occidentales. Sí. Por supuesto, ellos asocian este personaje, concretamente Saud Abdelaziz, el que encuentra la relación, digamos, entre comunismo y sionismo, por lo tanto rechaza ambos fenómenos, lógicamente el sionismo, porque ya está creado el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial en el 48 y está, digamos, ya empiezan las primeras guerras con las potencias árabes.
Y por el otro lado, porque viendo la enorme ascendencia política y económica de Estados Unidos y de otras potencias de alrededor, pues prefiere posicionarse a ese lado. Y el tercer factor que hace que este rey posicione a Arabia Saudí enfrentado a la Unión Soviética y a los países comunistas es porque el otro fenómeno que surge en la década de los 50, que es el panarabismo, se enfrenta a su modelo de poder. Los saudíes entienden que, claro, al ser descendientes de Mahoma, al estar dentro de su territorio las dos grandes ciudades santas, que son la Meca y Medina, ellos pueden, por así decirlo, ser el epicentro de todo el mundo islámico, y ser el epicentro de todo el mundo islámico no es ninguna tontería, porque estamos hablando ya en aquella época de cerca de 1.000 millones, ahora son mucho más de 1.000 millones de seres humanos, independientemente un poco de los corrientes, si son unos suníes, otros chiíes y demás, pero más o menos el epicentro de 1.000 millones de seres humanos, y también el vastísimo capital económico que eso mueve, no tanto en aquella época, los años 50, pero sí en la actualidad, o mejor dicho, sí, más en la actualidad, aunque un poquito menos que en décadas anteriores. El tema es que el panarabismo lo crea Gamal, una figura política muy interesante también de la década de los 50, que era Gamal Abdel Nasser. Nasser fue un ex militar que en 1952 dio un golpe de Estado, liquidando al que entonces también era rey de Egipto, quitándoselo del medio y posicionando Egipto en base a dos pilares fundamentales. Uno era la independencia, digamos, política y económica con respecto a las potencias occidentales, porque aunque Egipto ya haya alcanzado también la independencia, sería dependiente de recursos y de cierto control financiero por parte, sobre todo, fundamentalmente de Inglaterra. Y por el otro lado, Nasser es el teórico del panarabismo. El panarabismo lo que planteaba era una unidad política, digamos, macropolítica a gran escala, en la que se unieran todos los pueblos árabes, independientemente del concepto de religión. Es más, él lo plantea desde un punto de vista laico, de separación Iglesia-Estado, aunque no, ni mucho menos perseguir al Islam, porque él, al fin y al cabo, Nasser también era musulmán. Y por el otro lado, socialista. Él se veía, porque además él fue uno de los grandes impulsores de lo que era la Liga de Naciones Independientes, el Movimiento de Naciones Independientes, de países no alineados, en los que estaban Indonesia, Yugoslavia, toda una serie de países que no querían estar posicionados ni del lado del pacto de la OTAN, digamos, ni del lado de las potencias occidentales, ni del lado del Comintern o el pacto de los países comunistas. Y él plantea, pues eso, esa tesis política, y ya de inmediato empiezan a surgir ciertos pequeños éxitos, porque ya en la final del siglo estamos hablando en 1956, porque él llega a poder en el 52, pero no como figura suprema, o sea, no como el presidente del país, no llegaría hasta ese límite a 1954, pero en 1956 provoca la crisis del Canal de Suez. Él nacionaliza el Canal de Suez porque los británicos, pues eso, no estaban dispuestos a hacer según qué concesiones económicas. Y ni corto ni perezosos, Inglaterra, Francia e Israel inmediatamente le declaran la guerra. Pero ahí, curiosamente, se posicionan dos potencias que en teoría son enemigas, pero que les interesaba resolver a favor de Nasser ese conflicto. Fueron la Unión Soviética por un lado, con un Stalin ya agonizante, y Estados Unidos por el otro. Ambas superpotencias, para debilitar a su vez a los antiguos imperios coloniales europeos, pues se posicionaron amenazando seriamente tanto tanto Inglaterra como Francia como Israel. Igual te resulta curioso decir, hostia, ¿y cómo Estados Unidos se pone en contra de Israel? Porque en aquel entonces, en la década de los 50, Israel aún era dependiente y era, digamos, la pieza fundamental de su geoestrategia de Inglaterra. Claro, Estados Unidos, por su parte, está claro que la Unión Soviética, pues eso, lucha contra los capitalistas, se presenta como benefactora de los países colonizados para ayudarlos en la independencia, pero Estados Unidos en parte también, aunque por su propia estrategia. Estados Unidos hay que decir que en ese momento, en la década de los 40, o sea, 40, sobre todo 50 y 60, ayuda a la descolonización de gran parte del mundo, en parte porque sencillamente lo que viene es quitarse a rivales económicos y políticos por el medio. O sea, que evitar a Francia, Francia, Inglaterra y otras potencias coloniales para luego después poder entrar en esos mercados. Lo mismo que a su vez haría la Unión Soviética.
Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que con Israel llega incluso un poquito más, porque en el momento que Estados Unidos consigue romper ese lazo directo de comunicación y dominio de Inglaterra por parte de Israel, suplanta ese papel y entonces ya se lo queda para él, pues, diciendo ahora Israel y todo lo que representa a Israel y el sionismo ya me lo voy a quedar yo como herramienta. Pero bueno, el tema es que es eso, Nasser al conseguir eso, claro, consigue un éxito a nivel, digamos, político y social en los otros países musulmanes del Oriente Medio y del norte de África, bestial, o sea, tiene una representación. Eso hace que, como ya he dicho, los saudíes, pues eso, desconfíen, o sea, no desconfíen, sino que directamente se posicionen con su propio modelo. Es cuando ya en la década de los 50 y 60 empiezan a posicionarse a la hora de intentar expandir su modelo de gobierno y su modelo social. Su modelo social quiere decir que la Arabia Saudí es prácticamente feudalista, es un régimen, o sea, brutal, o sea, oficialmente en el 50 y no, en el 60 y pocos ilegalizaron la esclavitud, para que tengas una idea. Es más, la ilegalizaron en el 32, la volvieron a hacer legal en el 52, me parece, y la volvieron a ilegalizar en el 62, me parece. Que fue cuando por un golpe de estado interno el hermano de Saud Abdelaziz, que era Faisal Abdelaziz, le quitó el gobierno, o sea, y se proclamó él a su vez rey. Pero bueno, Arabia Saudí, fundamentalmente la monarquía saudí también se destaca porque es fundamentalista a nivel religioso. Ellos históricamente venían de una fuente ideológica que es el salafismo, pues eso, muy retrógrada a la hora de ir al Islam más puro, más retrógrado y más medieval. Ellos, digamos, le dieron una serie de nuevos matices para actualizarlo, digamos, a lo que es al estatismo, o sea, a lo que es la filosofía del Estado-Nación y demás, y lo refundaron con el concepto del wahabismo. El wahabismo y el salafismo realmente es lo mismo, no hay muy pocas diferencias. Y ellos empiezan a potenciarlo por el mundo, a establecer sus propios lazos. Por otro lado, el tema del panarabismo en Nasser, pues como ya he dicho, tuvo unos pequeños inicios bastante prometedores. Hubo una unión temporal, por un lado con Siria y luego más tarde con Libia, concretamente con la Libia de Gaddafi, cuando en el 69 Gaddafi accedió al poder, pero apenas duró un par de años esas alianzas y se desmoronaron. Nasser falleció en 1970, o sea, estuvo ganando el país con mano de hierro hasta 1970, pero el proyecto panarabista no murió del todo con él. Se intentó continuar por parte de dos de los discípulos directos de Nasser, que fueron, por un lado, Gaddafi en Libia y posteriormente por Saddam Hussein en Irak. Hay que decir que tanto Irak en los tiempos de Saddam Hussein como Siria, incluso en la actualidad, están regidos por un partido mayoritario que es el partido Baath, que es panarabista y, como he dicho, laico socialista, porque el proyecto de Nasser era no menosprecio ni ataco al Islam, pues al final, como ya he dicho, que Nasser era, pero desde luego sí que aplicó la separación Iglesia-Estado, o sea, religión-Estado, y creó un mundo árabe unificado, pero también de corte un poco occidental, o sea, él sí que es verdad que él dirigió un gobierno de forma autoritaria y demás, pero sí que creía en la forma de vivir de los países occidentales y un poco en algunas de sus herramientas democráticas. Y sobre todo, lo más importante era el concepto del socialismo. Él no estaba cerca ni mucho menos del comunismo, pero sí que había algunas herramientas a nivel de sociales y demás que le interesaba aplicar. Más que nada porque hay que recordar que también todos esos países, incluso en la época de los 60, 70 y demás, tenían grandes carencias a nivel social. O sea, claro, habían sido colonias explotadas masivamente y había muchísima desigualdad social y muchísimas, pues eso, personas sin recursos y demás. Bueno, el tema, eso lo dejamos ya para aparte, porque poco a poco el panarabismo va muriendo, como idea aún se mantiene, pero muy, digamos, consustancial, pero los saudíes, en cambio, no hacen más que crecer, siguen creciendo. ¿Qué pasa? Cuando en la década de los 50 empieza a explotar el negocio, bueno, ya en mediados de los 40, interrumpido un poco por la Segunda Guerra Mundial, pero luego empieza a crecer exponencialmente. Empieza pues la gran riqueza de los saudíes. Hay que decir que incluso en la época de Saud, o sea, no del rey Faisal de los 60 para adelante, sino el intervalo ese de su hermano de apenas 10 años, de la década de los 50, él estaba considerado como el hombre más rico del mundo, una fortuna calculada de $10.000 millones.
Impresionante. O sea, ya, y estamos hablando de una cosa también importante. Uh-huh. Al principio de los tiempos, Arabia Saudí, a pesar, claro, hay que tener en cuenta que Arabia Saudí ha llegado a picos de producción de casi 3/4 de la producción mundial de petróleo. Uh-huh. O sea, brutal. Y eso, Uh-huh. que curiosamente, claro, gran parte de los beneficios no redundaban en Arabia Saudí, porque redundaba más en las grandes compañías petroleras. Sí. Porque sí, se había hecho una inversión, aunque como ya he dicho, gran parte de la inversión a nivel de infraestructura la había puesto la URSS, pero bueno, las grandes compañías tipo BP y demás ya habían invertido gran parte allí, y claro, ¿qué es lo que sucede ya? Que el precio final al que llegaba el consumidor medio, tanto en Estados Unidos como en Europa, que podía ser un término de 10 a 15 o incluso 20 veces superior al que se le compraba a los propios saudíes, sí. Claro, imagínate las altas cuotas de beneficio que obtenían las compañías petroleras. Uh-huh. Claro, una pasada. Bueno, claro, Arabia Saudí está creciendo mucho, como ya he dicho, Arabia Saudí es un régimen de tipo feudal, y ¿qué es lo que sucede? Que se van creando, conforme se va desarrollando el país, se van creando, digamos, núcleos de familias alrededor de la familia Saud, que es, digamos, la cúspide de lo que se conoce como familia real saudí, uh-huh. Y, bueno, se van dando títulos como aristocráticos, en plan de, pues eso, príncipe no sé qué, príncipe de no sé cuántos y demás. Yeah. Una de las familias que desde la nada, y ni siquiera de Arabia Saudí, sino que de origen yemení, descoñó muchísimo con este desarrollo fulgurante de Arabia Saudí, fue la famosa familia Bin Laden. Sí. Del famoso Osama Bin Laden. Uh-huh. Porque ya el padre de Bin Laden, pues como he dicho, de ser un pobre diablo de Yemen, llegado a Arabia Saudí y entroncado, o sea, haciendo contactos apropiados con la gente adecuada, se convirtió en el mayor constructor de Arabia Saudí, convirtiendo a su familia en una de las más ricas del mundo. Bueno, como esa, hay muchos núcleos de familias que se van, que, como he dicho, a través de esos contactos con la familia real saudí, y a través de, pues eso, un nepotismo brutal y una prioridad absoluta en los contratos de obras públicas y demás con estas familias, pues empiezan a crecer a un nivel estratosférico. Yeah. Tanto es así que ya en la década de los 80, el famoso Raymond Nakachian, sí. Aquel uh-huh. gran financiero, empresario libanés, que había secuestrado a su hija y demás, y que se le había pedido echar, bueno, en determinadas ocasiones se le echó la culpa, o se le quiso echar la culpa a él, del secuestro de su hija, porque realmente era un hombre con un pasado oscuro de negocios turbios y demás. Pues en un momento determinado llegó un poco a tirar de la manta y acusó a los que realmente le entendía que podían estar detrás de él, no porque él les debía algo, sino porque querían, por así decirlo, cortarle las alas, y él empezó a hablar del tema de la familia real saudí, de los primeros que empezó a hablar de, digamos, de ese conglomerado económico y de poder que es. Y él lo decía, o sea, a esta gente, que pueden ser, estamos hablando igual de 2.000 o 3.000 familias, sí. O sea, pues eso, como una familia, como una organización mafiosa, de tipo, pues eso, como una mafia, núcleos de familias que se van interconectando entre ellas, como lo que sería, digamos, un sistema de clanes, pero de clanes mafiosos. Uh-huh. Y el poder que tienen ellos es tremendo, y se desparrama por todo el mundo. Yeah. Hablando de cifras económicas, hay que decir que incluso en la década incluso a los tiempos alrededor del año 2001, cuando el famoso atentado de las Torres Gemelas del 2001 y demás, uh-huh. En las que se hablaba de que si realmente estaban los saudíes implicados o no, bueno, se demostró que ya en aquella época, uh-huh. Como poco, los saudíes tenían el dominio de un 10% de la economía de Estados Unidos. Impresionante. A base, claro, de comprar bonos del tesoro, a base de comprar acciones, a base de comprar inmuebles, a base de un montón de historias. Pero es que no solo eso, es mucho más allá. A ver, se sabe que en la década de los 70, Estados Unidos, con el tema de la guerra de Vietnam, sí. Que hizo un destrozo económico bestial. Uh-huh. Bueno, en otra ocasión, si quieres, hacemos un programa específico sobre Vietnam, sobre las implicaciones de la guerra de Vietnam, sí. Y hasta qué punto pudo provocar un colapso económico en Estados Unidos. Estados Unidos necesita refinanciarse. Hay que decir que Estados Unidos, en gran medida, es un país que funciona, tiene una muy sólida economía, tiene un libre mercado brutal, tiene un consumo interno muy alto, uh-huh. Y es un país, uno de los
primeros países a nivel de producción en casi todos los aspectos que te puedas imaginar. Tal vez no tanto en materias primas, porque consume más de lo que puedo producir en muchos casos, pero en muchos otros sí es puntero en todos los niveles. Pero es un país que no es tan eficiente, o sea, es la primera economía del mundo, primero en PIB, primero en tal, pero el problema es que es lo que llaman, en economía se llama muy intensivo en capital, que es que, a diferencia de otras economías, como puede ser Alemania o sobre todo Japón, invierte mucho más dinero de lo que luego le renta a nivel de producción de productos. Me refiero, puede vender, imagínate, te voy a poner un ejemplo, puede vender automóviles por el mundo, puede venderlos incluso a un precio más o menos medio con respecto a otros competidores, pero siempre termina invirtiendo más, o sea, gastando más en producir lo mismo que otros potencias. ¿Qué pasa? Eso le pasa una gran factura. Y luego la otra parte de la factura es el tema de las guerras. Tantas guerras en las que se ha metido, y sobre todo determinado tipo de guerras como la de Vietnam, que fue un desastre, brutal, un desastre a nivel económico. ¿Y qué pasa? Estados Unidos tira para sostenerse, y luego aparte porque el nivel de consumo interno es muy alto. O sea, para que veamos una idea, a nivel de inversiones, a nivel de inmobiliarios y demás, es muy alto para lo que realmente puede rendir a nivel interno su economía. Por eso Estados Unidos es un país que funciona porque sigue siendo el número uno a nivel de inversiones externas, exteriores, de lo que el resto del mundo invierte en capital en Estados Unidos, pero también tiene que tirar de otra serie de herramientas. Y una de ellas fundamentalmente es el tema de la emisión de deuda soberana. Se sabe, en los tiempos de Jimmy Carter, que ya incluso antes de, la década de los 70, estaba, no digamos a nivel de quiebra, pero estaba bastante, ahogada. Y fue el propio Jimmy Carter el que lanzó, por así decirlo, un globo sonda a nivel diplomático y demás, encubierto, para ver qué otros grandes inversores podían empezar a comprar deuda soberana a Estados Unidos para mantener el reflote. También hay que decir que, por ejemplo, el tema de la carrera, por una la carrera armamentística, casi un desgaste brutal. Hay que decir que aunque Rusia, la URSS, nunca llegó al mismo nivel de desarrollo, o sea, de inversión armamentística, lo más lejos que estaba era un tercio de la inversión económica que aplicaba Estados Unidos en armamento. Eso le pasó factura hasta tal punto que fue uno de los elementos que provocó la quiebra interna de la economía de la URSS. Pues imagínate, eso mismo como Estados Unidos lo lleva aguantando y sosteniendo durante mucho más tiempo. También es verdad que el PIB de Estados Unidos no tenía en comparación con el de la Unión Soviética, pero pero volvemos a lo mismo. Un gasto sobredimensionado que llega un momento en que necesita tirar de emisión de deuda soberana. Hasta tal punto que ahora puntualizaré también con el tema de a quién consiguió, por así decirlo, engañar a Jimmy Carter, que no engañó ni mucho menos, para seguir financiando a Estados Unidos, hasta tal punto que ya el propio Charles de Gaulle, con ¿cómo se llama con John Fitzgerald Kennedy en vida, le echó en cara al gobierno de Estados Unidos en los primeros años de la década de los 60 que estaba emitiendo más dólares de lo que le correspondía por producción interna. Habría que decir que hasta 1973 en el mundo, la economía mundial funcionaba por los acuerdos por los principios económicos del acuerdo de Bretton Woods. Uno de los cuales, el primero de todos, era lo del tema del patrón oro, que no era exactamente patrón oro, era patrón dólar oro. En el que decía que por cada onza de oro podías emitir $30. Claro, en base a tus reservas reales de oro, tú podías emitir la moneda correspondiente. No podías emitir más moneda. ¿Qué pasa? Que eso, por lo visto, los americanos se lo pasaron desde el minuto uno por el forro. Pero ya fue escandalosamente exagerado ya en la década de los 60, cuando, como ya he dicho, Charles de Gaulle le pegó el toque al de Estados Unidos y dijo, joder, nos estoy pasando. Solución, y según determinados tipos de economistas, que como estaba el mundo occidental, por así decirlo, los países de la OCDE, al borde de lo que se llama una crisis de subconsumo, que es, por así decirlo, produces más de lo que puede absorber el mercado y no puedes tampoco permitirte el lujo de bajar la producción porque incurres en una bestialidad de costes. ¿Qué hicieron? Vale, me cargo el Tratado de Bretton Woods y empiezo con el tema de la libre paridad monetaria y emisión de moneda a casco porro. Vale, pues 10 años, 10 años después, 10 años después, Jimmy Carter dice, y ahora que hemos quitado este tope, necesito, y en el caso fue posterior
a porque el que quitó el tratado de Bretton Woods fue el presidente de Estados Unidos, Nixon. Sí. Pues Jimmy Carter, con posterioridad, se fue pues eso, a reclutar a posibles inversores y ¿con quién encontró? Pues con la monarquía saudí. Y fue la monarquía saudí, hay que decir que la monarquía saudí no solo depende de la potencia de su país, de Arabia Saudí como fuerza, sino que ha ido entretejiendo redes de confianza y de sobornos y de cooptación que llaman con los otras pequeñas, entre comillas, los grandes repúblicas, emiratos del Golfo Pérsico. Tienen dentro de su núcleo, digamos, están pues eso, el Sultanato de Omán, está Emiratos Árabes Unidos, está Qatar, está Kuwait y está otra serie de países. Todos esos son los que conforman el llamado Consejo de Cooperación del Golfo, que es más que una organización de tipo militar, es sobre todo eso, un entramado financiero a nivel internacional, pero controlado y capitaneado por Arabia Saudí. El tema es que los saudíes le dicen sí, sin problemas, pero aquí va a haber que firmar una serie de cláusulas. Determinados investigadores a nivel de geopolítica han planteado que eso puede estar detrás de lo que en 1979, la primera semana de enero de 1979, se creó una cumbre de la OTAN en la isla de Guadalupe, en la que el planteamiento fundamental era cómo tenía que actuar la OTAN con respecto a lo que estaba sucediendo en Oriente Medio. Hay que decir que ya había pasado el tema porque eso en parte también, de hecho, esto en parte también se produce porque como Arabia Saudí junto a otros países le habían dado pal pelo a los israelíes en una de las innumerables guerras de los 6 días y demás, pues estos se ponen tontos y dicen, vale, ahora te cierro el grifo de la emisión del petróleo y te disparo los precios por las nubes. Y al final lo que se acordó por parte de las potencias occidentales fue, por un lado, eso, el tema de permitir a los saudíes, primero, aumentar sus cuotas de percepción sobre los beneficios finales del petróleo, porque claro, estaban pagando una miseria. También está pagando una miseria a los saudíes. Y por el otro lado, otros problemas fundamentales. Una esa. La segunda, el tema de poder empezar a invertir masivamente no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, aunque fundamentalmente los capitales saudíes hacia Estados Unidos. Y la tercera función es decir, bueno, vamos a permitir que incremente su poder a nivel regional, que es con el tema de la Liga Árabe y todo el rollo. Y sobre todo a los saudíes les interesaba quitarse en medio ese proyecto panarabista hipotético y demás que cada vez era más serio. Y decía, nos vais a permitir exportar nuestro fundamentalismo islámico. Vale, dicen que realmente en esa reunión de Guadalupe, que bueno, lógicamente no iba a estar ninguna autoridad política saudí en aquella reunión porque era de países de la OTAN, pero sí se sabe que hubo negociaciones alrededor y demás. Y bueno, de hecho estaban Jimmy Carter, Helmut Schmidt y por parte de Alemania, y no recuerdo el de Francia, creo que era François Mitterrand, pues no, Giscard d'Estaing creo que era, sí, Giscard d'Estaing. Pues según parece, los acuerdos se posicionan en ese respecto. Sí que es verdad que antes de eso ya había habido movimientos por parte supuestamente de la CIA y de la inteligencia francesa y británica, un poco para desestabilizar Irán, porque Irán había pasado de una etapa en la que en la década de los 50 habían favorecido un golpe de Estado por parte del Shah, aunque después sería el Shah, Reza Pahlavi, para quitarse del medio a Mossadegh, que era el primer ministro todopoderoso de Irán, que no solo Mossadegh se había acercado o estaba cerca había, firmado una especie de entente con los soviéticos después de una guerra anterior, en el 47, en la que los soviéticos intentaron merendarse parte del territorio iraní y que no saben lo libre de historia, pero que fue real. Pues Mossadegh lo que había hecho era nacionalizar el petróleo, imperdonable. El caso es que, vale, ellos ponen en el 52 a Reza Pahlavi y durante las primeras 2 décadas es afín, lógicamente, a los intereses de Occidente, pero en los últimos años parece que empieza ya a quebrar la confianza. Y bueno, también se habla de que los saudíes habían un poco presionado a las potencias occidentales para quitarse a de en medio. Pero como las potencias de la OTAN no estaban tampoco dispuestos a darle tanto poder como para decir que los saudíes vamos a quitarlo en medio, en vez de hacer un cambio de régimen laico, dijeron, vale, vamos a hacer un cambio de régimen. O sea, ya que permitimos que los saudíes exporten su wahabismo,
vamos a intentar hacer un cambio de régimen también religioso, pero de signo contrario, aprovechando que, lógicamente, Irán religiosamente no se puede, digamos, someter a los dictados de Arabia Saudí, porque en Irán son mayoritariamente chiitas. Sí. Pues dice, vale, mandamos a la Ayatolá, que la gente no lo sabe, hasta desde entonces era preso político de Saddam Hussein en Irak. Ya. Hasta unas semanas antes de la revolución de los ayatolás, era preso, sí, en finales del 79, era preso político de Saddam Hussein, y apenas un mes antes autorizan le dicen a Saddam Hussein a que lo extradite, lo mandan a Francia, se queda un mes en Francia y pum, pega el salto a Irán y a la esta. Lo que pasa es que seguramente, claro, volvemos a lo mismo, los americanos, o sea, los países occidentales pensaron que tenían un gobierno afín y esto le salió rana. Total. Le salió rana. Ya. Total, que bueno, ya estamos en una situación en la que vemos, pues eso, por un lado, Irán como república teocrática enfrentado a Occidente y enfrentado sobre todo también a los saudíes. Libia con Gaddafi, que claro, intenta descollar también por su parte, intenta recoger los restos del panarabismo, pero no lo consigue. Y con Irak y Siria, que son herederos del partido Baas, pero que cada uno va por su cuenta y no se pueden mirar. Sobre todo por el liderazgo de ambos. Saddam Hussein no podía ver al padre de Bashar al-Assad, o sea, vamos, enemigos a muerte. Ya. Y el tema que Arabia Saudí dice, vale, pues no está la situación política, este es el tablero, y dice, me da igual, yo empiezo a extender mi red de poder financiero por el mundo. Vale, se sabe que, claro, lógicamente, llegó un punto en que por mucho que hubiera miles de clanes familiares y demás, tenían que utilizar agentes intermediarios por el mundo, que eso que un poco debió de insinuar o insinuó Raymond Nakache en su momento, es decir, es que los saudíes están metidos en todo, están metidos en el tráfico de heroína por Turquía, que entra a Europa por Turquía, están metidos en el tema de financiar también la reconstrucción del Líbano después de las guerras civiles del Líbano. Sí. Estaban metidos, para que tengas una idea, en la década de los 90, que es cuando se descubre el escándalo del banco BCCI, el IBE o el CFDT, es el Banco de Crédito y Comercio Internacional, que era un banco creado por un tal Abedi, un financiero pakistaní. Pues era un entramado financiero brutal, o sea, era, por así decirlo, y además se le catalogó como tal el banco de todos los criminales, o sea, narcotraficantes, proxenetas, mafiosos de todo pelo, o sea, llegó a ser un entramado financiero internacional de decenas de miles de millones. Ahí estaba metido, entre otros, Adnan Khashoggi, que era pues eso, el círculo íntimo de la familia real saudí, un saudí de pura cepa, y considerado los mayores traficantes de armas del mundo. Además, uno ha sido de las fiestas de Marbella y demás. Se dice que gran parte del dinero con el que se ha financiado todo ese desarrollo espectacular de Marbella viene en gran medida de los financieros saudíes. Se sabe que es el BCCI que desmontaron curiosamente una investigación llevada desde Estados Unidos, más capitaneada por John Kerry, que en aquel entonces era el fiscal general de los Estados Unidos, antes de luego hacer carrera política en el Partido Demócrata y demás. Pues se sabe que gran parte de los traficantes de armas pakistaníes que se hicieron ricos con la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, gran parte de todo el opio de Afganistán, movido por dos rutas, una salida a Pakistán, que es la más directa, y otra intermediaria, o sea, otra intermedia que es la que acaba en Turquía y por Turquía entra a Europa, pues ambas, gran parte del dinero pasaba a ser blanqueado por el BCC. También se sabe que algunos grandes, digamos, capos de la droga colombiana, no directamente el propio Pablo Escobar, pero sí algunos de sus más directos lugartenientes, como fuera Robert Vesco o el Carlos Leder, estaban en contacto con miembros destacados de este banco y también blanqueaban dinero. O sea, también blanqueaba dinero de la cocaína colombiana el BGCI Bank. Y ese, como ya he dicho, era un puntal, era, por así decirlo, el banco más destacado a nivel de blanqueo de capitales del mundo. Bueno, con permiso, según dicen algunos expertos, el HSBC, que es el banco de Hong Kong y Shanghái, que fue con el que los británicos en un principio blanqueaban los recursos obtenidos del opio que metían a China a cascoporro en el siglo XIX.
Pero bueno, consiguen desmontarle el tinglado, pues como todo, descabezan a esa serpiente, pero bueno, luego surgen otras. Y el tema es que los saudíes siguen extendiendo sus redes de financiación. Se habla, aunque eso no está del todo demostrado, que cuando personalidades como, por ejemplo, Carlos Slim Elu, que es de familia libanesa, no se sabe realmente, o sea, no se sabe, se sospecha que es como todo. A ver, cuando tú tienes una gran cantidad de dinero negro que estás moviendo a través del narcotráfico y demás, o sea, de narcotráfico, de tráfico de armas o lo que sea, tú necesitas inmediatamente intentar blanquearlo y sacarlo al mercado convencional, porque claro, con ese dinero necesitas trabajar. Claro. Hay una parte que siempre se mantiene en negro para un determinado tipo de operaciones, para refinanciar otras operaciones ilícitas, sea también de narcotráfico, sea de otra clase de delitos, porque el BCC no hacía las cosas nada, o sea, tráfico, como he dicho, prostitución, narcotráfico, tráfico de armas, secuestros, estafas de todo tipo, o sea, de todo. Lo peor, todo pues lo peor. Hay investigadores que plantean que realmente Carlos Slim no es más que otro testaferro de esta red financiera, pues eso, para blanquear el capital y poder moverlo a nivel internacional. Sí. También se hablaba, por ejemplo, cuando el Rafik Hariri, que era un primer ministro sirio, muy influyente, primer ministro libanés, muy influyente, muy enfrentado a Siria, fue asesinado. ¿No? También se hablaba de que él era un magnate, un empresario muy potente de la Constitución, también se hablaba que tenía lazos con estos clanes. Para haceros una idea, al día de hoy, todo lo que es el entramado financiero saudí, como he dicho, tanto los clanes de familia saudí como sus allegados de Omán, de Qatar, de Bahrein, de Emiratos Árabes, de Kuwait y demás, sí. Son primero ahora mismo los más solventes a nivel económico, y porque son los que mayor, porque claro, que puedes tener, por ejemplo, Estados Unidos es la primera economía del mundo, sí, pero tiene un sobreendeudamiento bestial, que es lo mismo que le pasa a Japón. Claro. El endeudamiento de Japón es más de 3 veces superior a su Producto Interior Bruto anual. Más que el de Estados Unidos ya ni se sabe. Porque Estados Unidos hace años que dejó de publicar las tablas reales de su volumen de deuda. Dijo que vamos a hacer Estado y ya está, ya tomamos por saco. Pero se calcula que debe ser alrededor de 5 a 6 veces superior a su Producto Interior Bruto. Tremendo. Pero también es una catástrofe. En cambio, tú tienes las economías del Golfo tremendamente saneadas y que disponen de capital líquido a raudales. Tanto es así que en el 2011, y esto también está demostrado, Arabia Saudí, junto con el resto de socios del Consejo de Cooperación del Golfo, intentaron crear su propia moneda, que era el dirham. Y Estados Unidos consiguió sabotearlo, que fue con el tema de las primaveras árabes, cuando empezaron a proliferar las primaveras árabes por todos lados. Porque en realidad había dos planes de crear moneda. Uno era el sólido, el real, el que tenía digamos, potestad de decir esto sí que lo podemos sacar adelante, que era el de los saudíes y su consejo, y otro era el de Gaddafi. Como que Gaddafi lo quería plantear por su propia cuenta y asociado al de los árabes saudíes. Sí. La clave es que Gaddafi en aquel momento dijo que ya no quería ni servir dólares, o sea, ni vender o aceptar dólares para la compra de petróleo, ni aceptar euros tampoco, que era un poco lo que le había salvado el cuello a Gaddafi hasta aquel entonces. Por eso en esa década hemos visto por ejemplo innumerables procesos supuestamente revolucionarios para debilitar gobiernos o derrotarlos y demás, y frustrar esa tentativa que era su propia moneda. Porque claro, es que estamos hablando de crear una moneda no es tan fácil, o sea, crear una moneda que sea aceptada a nivel internacional, que te permita digamos, acuerdos internacionales y demás, eso lo pueden hacer muy poquitos. Lo ha creado la Unión Europea, China está empezando a meter su yuan, pero claro, estamos hablando que, por ejemplo, China, que ahora mismo es la segunda economía del mundo, con permiso de la Unión Europea, si se considera como una única economía, pues China, su moneda, ahora mismo no llega, creo que al 5 o 6%, como moneda de reserva internacional. El euro, en cambio, empezó a ganarle la batalla al dólar, y llegó un momento en el que se alcanza la paridad y se quedan casi en un 30-33% ambas de lo que eran reservas, que esa es otra. Que porque Saddam Hussein en su momento, después de la Segunda Guerra del Golfo, también lo mismo, dijo, está la polla, pero en vez de hacer como Gaddafi, que dijo ni uno ni otros, dijo, mira, en vez de dólares voy a aceptar euros, a casco porro. Y fue por lo que Estados Unidos se lanzó contra Saddam Hussein, y fue por eso por lo que Alemania
y Francia, con la boca callada, o sea, con la boca por la vagina, le decían que no estaban de acuerdo con esa guerra ilegal y demás. Pero bueno, volviendo al tema de los saudíes, a día de hoy, ¿cuál es el poder de los saudíes? Pero nos hagamos una idea, no solo a nivel de desafiar la potencia económica de Estados Unidos y demás, y que esto no los barra por medio, porque claro, si hablamos de una moneda única que encima tú cojas y centralices, que sería Arabia Saudí, pues casi 3/4 partes de la producción petrolera mundial. Es que sí, es brutal. ahora es un cerro servicio como te da la gana y vamos, y chantajear a quien te quiera. Y el tema es, para que os hagáis una idea del nivel de poder que sigue teniendo Arabia Saudí, que no es fácil liquidarlo, solo con el tema de la producción de petróleo, de cómo sube y baja, o sea, cómo marcan ellos realmente el precio del barril de crudo, se hizo un cálculo ya en el 2015 que decía que, porque claro, en 2014 empezó el tema de la industria del fracking, en Estados Unidos sobre todo, en Australia y demás. El tema del fracking, porque se da la gente una idea, la diferencia entre el sistema de extracción de petróleo convencional y el del fracking es que el convencional tú lo sacas de bolsas que hay gigantescas bajo tierra en el que está el crudo, por así decirlo, pues así pastoso líquido. Y el fracking, en cambio, es que tú lo tienes que sacar de conglomerados en las que están, son pequeñas bolsas, porque están metidas dentro de piedras o grandes masas rocosas y tal, y tienes que fracturar, de ahí la palabra fracking, fracturar para sacar esa base, sea de gas o de petróleo, gas natural, de petróleo, cualquiera de los dos, para extraerlo para afuera. Bueno, el tema es que decían que el cálculo decía que la industria del fracking, sobre todo en Estados Unidos, solo podía ser rentable, porque es mucho más costosa que la otra, si el precio del barril de crudo no bajaba de $60 el barril. Entonces los saudíes dicen, vale, pues te lo bajo, y desde entonces sigue sin estar por encima de los 60. Es más, llegó un punto en que cuando se montó lo del Estado Islámico, que eso en un principio había sido un acuerdo entre Estados Unidos, Turquía e Irán, con la participación de Arabia Saudí, cuando los mismos americanos, claro, estos habían intentado sacar por eso en la primera fase, estamos hablando de 2003, es la segunda invasión, y los americanos se tiran, pues eso, hasta que Obama termina por retirar el último contingente de tropas, se tiran 8, así, 3, 2008, casi 10 años o más de 10 años. Ellos van conformando lo que es, pues eso, dejar un país fragmentado para que, además, si es posible, pues crear un polvorín que pueda extenderse a otros países, porque claro, Irán sigue siendo un enemigo encolado de Estados Unidos, Siria también sigue siendo un enemigo encolado de Estados Unidos, y es más, gran parte de la guerra de Siria la han provocado precisamente por todo ese ejército alternativo que montaron en Irak, de mercenarios, de puros mercenarios, la mayoría de ellos chechenos, o capitaneados por chechenos. Y el tema es que es eso, que vale, Arabia Saudí, Turquía, estos habían encantados, porque luego se querían repartir el pastel. Pero qué curioso, que cuando Arabia Saudí en el 2011 intenta montar eso, entonces ya dice Estados Unidos, se le encienden todas las alarmas y dice, este ya es enemigo. Y vale, pues ahora voy a utilizar el Estado Islámico para, la medida de lo posible, a ver si lo puedo extender hacia Arabia Saudí y se lo come con patatas. Fue a Arabia Saudí cuando se le subieron los huevos de corbata, por así decirlo. Y Turquía, 3/4 de lo mismo. Turquía siempre ha sido, en teoría, un aliado fiel de la OTAN, pero claro, en cierta medida también ha jugado una doble baraja. Por ejemplo, lo que no se dice es que si la crisis de los misiles en Cuba en el principio de los 60 fue porque los soviéticos llevaron misiles de largo alcance, supuestamente con cabezas nucleares y tal, a Cuba para amenazar a Estados Unidos, lo que no se dice es que eso mismo ya había hecho la OTAN 10 años antes en Turquía. ¿Qué pasa? Turquía es un país rebelde ahora mismo dentro de la OTAN, ahora mismo creo que a la real gana, porque seguramente si es una potencia nuclear no declarará. Pero bueno, el tema es que es eso. Turquía con el Erdogan también empieza a ir por otro lado, porque claro, Turquía hasta la llegada de Erdogan realmente era un estado laico, moderadamente laico. Kemal Atatürk cuando llegó al poder y remodeló Turquía y la modernizó, la convirtió en un estado manifiestamente laico, de corte así un poco occidental en cuanto a modos de vida,
pero ultranacionalista y sin perder un poco las raíces islámicas, pero como ya he dicho, de proyección laica, o sea, que no se mezcle en la vida diaria la religión. Ya. Y llega este y dice, bueno, como se ha montado este pifostio y a mí me interesa un poco permanecer en el poder y asentarme, pues el Erdogan dice, vale, pues yo me monto mi propio tinglao. Ya. Vale, pues el tema es que en un momento, en una etapa álgida digamos, del conflicto del Estado Islámico que ha destrozado de nuevo, una vez más, Irak, junto con las otras guerras anteriores y demás, y ya empezó a extenderse por Siria, tanto a Turquía como a Siria se le hiela la sangre y dice, hostia, a ver ahora qué hacemos, porque como estos cabrones nos lo extienden, nos van a joder. Ya. Y lo que graciosamente consiguió la Arabia Saudí para liquidar al Estado Islámico cuando ellos habían participado en su creación fue durante aproximadamente 8 meses mantener lo más bajo posible dentro, digamos, de un nivel mínimo de rendimiento económico el precio del petróleo. Empezó a bajarlo desde 60, de 50 y pico, que nunca llegara a $60 el barril, hasta 40 y poco, Sí. provocando una sangría económica bestial a Rusia, mayor incluso Ya. que la que le producían las sanciones impuestas por Obama. Ya, Y qué comprendo. casualidad que cuando los rusos envían a Sergei Lavrov, que era el ministro, que es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, a reunirse con uno de los príncipes herederos saudíes, precisamente con Bin Salman, y a la semana siguiente ya empiezan los bombardeos, o sea, los rusos ya estaban implicados, pero en mucha menor medida. Empiezan los bombardeos conjuntos, los rusos y chinos contra el Estado Islámico, que tanto en Siria como en Irak, y que empiezan a hacer polvo al Estado Islámico pero a una velocidad de vértigo. Sí. Empiezan los saudíes otra vez a subir el petróleo hasta, como he dicho, la frontera de menos de $60 el precio del barril. Para que volvamos a lo mismo, la industria del fracking nunca se levanta en Estados Unidos, porque si Estados Unidos consigue que la industria del fracking sacarla adelante y hacerla rentable, Sí. Estados Unidos se podría convertir en autosuficiente. A nivel por lo menos del petróleo, no tanto el gas, pero sí del petróleo. Ya, comprendo. Claro, el gas ya se tenía que crear, pues eso, con Venezuela, pero por lo menos en ese aspecto ya podía independizarse del poder que tiene la Arabia Saudí. Claro que sí. Bueno, David, David Fernández, militar y ex especialista en operaciones ecológicas. Mil gracias por tu exposición tan, bueno, tan docta, tan erudita, tan brillante, tan llena de datos y de información sobre un tema que, bueno, que evidentemente la gente no controla tanto como tú, pero bueno, que es muy revelador, muy interesante, das cantidad de datos que la gente pues desconoce por completo y nos das una visión así a modo de mosaico, generalizada, completa, de, pues, de todo este fenómeno político, religioso, social, económico, como queramos llamarlo, que tiene una gran importancia a nivel mundial. Así que nada, David, muchísimas gracias por tu intervención y tu aportación. A ti, Un abrazo muy grande. igualmente. Adiós, David, adiós. Adiós.